Queridos amigos, reciban un saludo en la palabra del Señor. El tema que traigo hoy son los ingredientes que el Señor necesita para hacer milagros en nuestra vida. Sí, muy bien, vamos a comenzar. ¿Cuáles son estos ingredientes? Para esto me voy a ir a Marcos, en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 6. Dice que Jesús estaba volviendo a casa, es decir, volviendo a su ciudad de origen, donde él había pasado parte de su niñez, ¿no? Dice, al irse Jesús de allí volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar. Quiere decir que en toda la semana él tal vez estaba disfrutando de su hogar o del lugar donde él había nacido, ¿no? Y dice que cuando llegó el sábado, él se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Refiriéndonos a la palabra estupor, revisando un poquito, dice que es un estado en el cual no se tiene ninguna reacción. En algún cuadro clínico dice que hay que hacerle al paciente estímulos dolorosos para recuperar esa reacción. Entonces significa que esta gente le escuchaba, pero no creía en nada de lo que él estaba hablando. O sea, se sorprendían tanto, no tenían ellos ninguna reacción. Y más que todo ellos se ocupaban en otra cosa. O sea, en vez de entender y captar tal vez lo que Jesús estaba intentando decir y demás, no, la gente estaba concentrada en otra cosa, porque versículos después dice, se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? Realmente era una sorpresa. Y pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos, están cuestionando completamente todo lo que está haciendo Jesús. Todo lo que está haciendo nuestro Señor está siendo cuestionado. No se tiene creencia para nada. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. En otras palabras, lo están reconociendo. Saben que era Jesús, saben que es aquel niño que corría por esas calles. Pero les cuesta mucho creer que él había crecido tanto. Esto sigue pasando actualmente. Nosotros estamos con personas que cuando nosotros decimos que podemos, tal vez son nuestro mismo alrededor los primeros que van a empezar a dudar de nosotros. Ya sea en una actividad que quiero realizar, en mis estudios, en mi preparación para algún examen, en mi trabajo, en mi vida diaria. Los que están a mi lado, los que están a mi alrededor, me van a cuestionar. Y de hecho no van a tener ninguna reacción. No van a creer en lo que estamos diciendo. Pero si vendría otra persona, tal vez sí pueden creerle. Esto es lo que ha experimentado Jesús en ese momento, porque un versículo después dice, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y su propia familia. Entonces, Jesús no solamente estaba siendo cuestionado, sino que no le creían nada. Estas personas, todas las que estaban ahí alrededor, lo habían visto desde pequeño. Y ahora se les hacía muy difícil comprender que él tenía esa capacidad de sanar a las personas y de hacer milagros. Pero como no creyeron en él, muestra tal, dice, un versículo después, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Ojo, estamos hablando aquí algo muy interesante. Cuando estamos hablando de que Jesús hace los milagros, estamos hablando de aquella persona que tiene tanta capacidad de ordenar a todas las enfermedades, a todas las cosas malas que salgan. Pero eso siempre depende ¿de qué? De que las personas alrededor sí crean. Pero estamos hablando de Jesús. En caso de que esto no se estaba mostrando, porque dice que las personas no creían, dice que tan solo sanó a unos enfermos. ¿Pero cómo? Imponiéndoles las manos. ¿Eso qué significaba? Estamos diciendo que Jesús tuvo que ir hasta donde estaba el enfermo, imponerle las manos, es decir, contacto, tocarle, y él sana.
Fíjense que esta imagen de tan solamente ir donde el enfermo, llegar hasta el enfermo e imponer las manos, implica mucho. ¿Qué quiere decir esto? Esto es acción. Un ingrediente muy importante para nosotros es la acción. Debemos tomar acción. Esa acción, sí, es una parte física. No se olviden que Jesús ahí tiene que ir hasta donde el enfermo, tienen que imponerle las manos y de esa forma sanar. Bien, para un poquito más extender esta parte, voy a ir a Marcos también, en el capítulo 2, del versículo del 1 al 12. Aquí está hablando de un paralítico que estaba tendido completamente en su camilla, ¿no? Se dice que este paralítico no tenía ningún movimiento. Y en algún lado también se dice que este paralítico tampoco podía hablar. Entonces imagínense aquí esta figura. Estamos ante una persona que no le podemos tal vez ayudar mucho, porque estamos viendo una persona postrada y si es posible que esto sea verdad, que ni podía hablar, entonces ¿cómo se hacía entender? Bien, pero el hecho es aquí lo siguiente. Sucede que Jesús llega a ese lugar. Llega y empieza a hacer toda la sanidad posible a todo alrededor. Empieza a predicar la palabra en una casita. Pero esta casita queda llena, una multitud muy grande. Entonces, como la casita queda cubierta con todo, sucede que existen estas personas que van donde el paralítico y directamente deciden llevarlo a los pies de Jesús. Escuchen bien, ellos deciden llevarlo porque el paralítico tal vez ni podía decirles nada, no podía hacerse entender. Entonces deciden llevar la camilla. Bien, entiendo por llevar la camilla algo que no es tan complicado, es decir, pueden llevarlo con las personas. Pero fíjense qué dice el versículo 4. Dice, como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, porque estaba completamente lleno, dice, levantaron el techo. ¿Cómo se levanta un techo de una casa? Otra vez estábamos hablando de la acción. Necesitamos tomar acción. Donde él estaba, y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla, ¿no? Entonces significa que han tenido que hacer alguna destrucción en la parte del techo de la casa, ¿sí? Para que le puedan introducir por lo menos el espacio de la camilla. Imagínense el tamaño de una persona y cuánto más una camilla, y más todavía para poder bajar a la persona. Estamos hablando de que sí se ha hecho un trabajo. Esto es realmente acción. ¿Y para qué? Para ponerlo a los pies de Jesús. Antes de continuar, yo les hago una pregunta. ¿Cómo sabían ellos que Jesús podía sanarles? Estamos en una época donde no había redes sociales, no habían reservas telefónicas, no habían este sábado llega el Señor Jesús y ustedes pueden venir, saque su ficha, saque la hora. Fíjense que implica un poco más. Estamos en un lugar en el que ellos tan solamente decidieron y dijeron, confiaron a ciegas, tuvieron fe. Dice, llevamos tal vez sea su amigo, su pariente, su familia, llevamos al paralítico a los pies de Jesús y esto se arregla. Él lo va a sanar. Muestra tal es que después de que lo bajan, dice el versículo 5, dice, al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados. Pero aquí Jesús no está despreciando todo el esfuerzo que han hecho todos los demás. Más al contrario, les dice, al ver la fe de aquella gente. ¿Qué pasa si uno de ellos fallaba? ¿Qué pasa si llevaban al Señor o a ese paralítico, lo llevaban y al encontrarse con la multitud, como no se podía entrar, dicen, bueno, hemos intentado hacerlo, dejémoslo aquí, o llevémoslo otra vez a su casa, ¿no? Pero imagínense eso. ¿Qué
¿qué significa esto de haber logrado llegar después de tomar acción, ¿no? ¿Qué significa haber logrado llegar hasta los pies de Jesús? Hacerse responsables. ¿Cuántas veces nos falta responsabilidad? Y es que escuchemos bien esto. Si yo mismo no estoy decidido, no tomo acción, no estoy con responsabilidad, ¿alguien podrá estar con todo eso por mí? ¿Siquiera Dios podrá ver esto? Bien, pero no solamente eso. No implicaba solamente llevarlo hasta los pies de Jesús, sino acabar con todo esto bien, porque él claramente dice, al ver la fe de aquella gente. Significa que desde un inicio ese grupo de personas que han agarrado al paralítico se han comprometido. Hay un compromiso. ¿Qué es lo que le está faltando a mi vida? ¿He tomado una decisión? Sí. ¿Tengo acción sobre esto? Sí, me estoy haciendo responsable. ¿Pero soy comprometido? ¿Tengo compromiso? ¿Lo renuevo cada instante, cada día ante el Señor? ¿Soy constante? ¿O es que me dejo un poquito debilitar por un lado, por el otro y al final no tengo esa pizca de ingrediente tampoco? Bien, entonces, pero no nos olvidemos que él dice, al ver la fe de aquella gente. Jesús dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados. Estamos ante estos ingredientes: decisión, acción, responsabilidad, compromiso. Bien, voy a acabar con esta parte de Marcos en el capítulo 5, en el versículo 28. Habla de la mujer que padecía un derrame de sangre, ¿no? Dice que existía esta mujer que había gastado mucho dinero en médicos, pero que no conseguía mejorar, al contrario, empeoraba. Entonces tenía este derrame de sangre. Pero, ¿qué pensaba la mujer? Y es muy interesante. Dice que Jesús estaba bajando con toda una multitud, siempre. Es decir, ustedes imagínense por aquellas calles o por aquellos lugares donde caminaba Jesús, toda una multitud detrás de él. Bien, yo quiero imaginarme un poco más allá de eso, ¿cómo son las multitudes? Es decir, está uno pegado con el otro, porque realmente si la persona es realmente importante, ¿no? Y claro que Jesús lo era, entonces uno quiere estar en primera fila, uno quiere estar cerca. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces probablemente se empujaban de un lado a otro, o sea, no había una forma de que puedan ir ordenadamente. Pero el caso es que esta mujer dice en el versículo 28, la mujer pensaba, si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Era el pensamiento de la mujer, era lo que ella quería hacer. Imagínense ustedes con una multitud tan grande y sobre todo que la mujer estaba enferma y que logra llegar hasta tocar su manto. ¿Qué pasó? Uno, la mujer se decidió. La mujer tomó acción. La mujer se hizo responsable y sobre todo se comprometió a cumplir con lo que ella quería. El resultado de esto fue que al momento cesó su hemorragia. Al momento cesó su hemorragia. Bien, pero aquí todavía hay un punto más importante. Sucede que como era toda una multitud grande, y como les decía, uno estaba empujando al otro y al otro y al otro, ¿sí? Pero cuando la mujer toca a Jesús, en el versículo 30 dice, pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él. Un poder había salido de él. Esto es muy importante porque ese poder que había salido de él, como consecuencia, al momento cesó la hemorragia de la mujer. ¿Qué necesitamos nosotros para que salga un poder de nuestro Señor?
necesitamos todos ingredientes, pero sobre todo necesitamos la fe. Tenemos que tener esa fe. Eso en que la mujer ha creído ciegamente. Aunque solo sea su ropa. Si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. ¿Cuántas veces nos falta eso? Pero hay algo mucho más importante. Y es que de la palabra de Dios se puede entender muchas cosas porque habla nuestro corazón. Miren, estamos hablando de una multitud que estaba con Jesús todo el tiempo. Todo el tiempo estaba tras de Jesús. Fíjense que es como un personaje realmente, el cual atraía con tan solamente decir una palabra, una mirada. Estamos hablando de tantos ejemplos en la Biblia. Entonces me imagino que estas personas estaban muy al día o estaban muy enterados de todo lo que podía hacer Jesús. Y todos lo estaban tocando, por no decir que estaban todos muy reunidos. Pero él nota cuando sale ese poder de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? El estar con Jesús, el estar en esa multitud, puede ser que yo cada día vaya a la iglesia, cada día esté en la iglesia, cada día haga mis lecturas, cada día. Pero si solamente lo hago por rutina, no va a tener ningún sentido. Fíjense que entre toda esa multitud que le estaba tocando, la mujer fue con fe. Y al tocar, salió un poder de Jesús. ¿Y por qué no salió para todas las otras multitudes? ¿Por qué no salió para los demás? Y es que estaban ahí, sí, porque les gustaba estar con Jesús. ¿A quién no le va a gustar estar con Jesús? Pero tal vez no tenían ese ingrediente principal que es la fe. Porque problemas es seguro que todos han debido tenerlos. Entonces, este es un punto importante. No basta con dedicarme rutinariamente a todo lo que hago, sino que debo tener esa fe para hacerlo. Yo voy a la iglesia todos los días, yo hago esto, yo hago el otro, ¿y por qué no puedo? Seamos capaces de entender que nos falta ese ingrediente principal. Todo esto es lo que necesita Jesús de nosotros. Hoy te invito a que tú te decidas, a que tú tomes acción, te hagas responsable, te comprometas, pero sobre todo que tengas fe. Una fe sin acción es vacía y no va a lograr el milagro que nosotros necesitamos de Jesús. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu fe?